Y si lo más aterrador enterrado bajo la Antártida no fuera ningún monstruo de película, ni una nave extraterrestre atrapada, ni siquiera una base nazi secreta, sino algo infinitamente peor? Datos fríos, crudos e innegables, que nos dicen exactamente hacia dónde nos dirigimos como civilización y cuánto tiempo nos queda para cambiar de rumbo antes de que sea tarde. Científicos chinos han viajado hasta el fin del mundo. Han perforado millas de hielo milenario y han cartografiado montañas que ningún ojo humano ha visto jamás. Lo que encontraron no es solo un hallazgo científico, es una advertencia enviada a cada ciudad costera del planeta. Una advertencia que la mayoría sigue ignorando. ¿Qué hay realmente enterrado bajo todo ese hielo? ¿Por qué las grandes potencias se lanzan a una carrera tan agresiva por un territorio supuestamente baldío? ¿Qué pasará cuando la fecha límite de 2048 llame a nuestra puerta? Lo que casi nadie sabe es que hasta 1980, China no tenía absolutamente nada en la Antártida. Cero rompehielos, cero científicos polares, ni una sola instalación. Un vacío total. Y sin embargo, solo 5 años después, en 1985, ya tenían una estación de investigación operativa los 365 días en una de las tierras más hostiles del planeta. Eso no es solo impresionante, es sospechosamente rápido. ¿Cómo lo consiguieron? En noviembre de 1984, China organizó su primera expedición antártica totalmente autónoma. Un equipo de 591 personas partió desde Shanghái y cruzó el océano hasta la isla Rey Jorge. Allí, entre vientos helados y nieve, empezaron a construir lo que hoy conocemos como la Estación Gran Muralla. La terminaron en apenas 40 días. 40 días. En un lugar donde solo sobrevivir ya es una batalla perdida. Y si eso te parece poco, solo 4 años después, levantaron su segunda base, la estación Songshan, a más de 3.000 kilómetros de la primera. Joe Rogan planteó exactamente la pregunta que muchos piensan. Si ahí abajo solo hay hielo, ¿por qué tantos países se aferran a ese territorio con tanta fuerza? Es una pregunta válida, y que China irrumpiera de golpe, construyendo 2 enormes estaciones en menos de una década, demuestra que sus motivos van mucho más allá de la ciencia pura. ¿Sabían algo que el resto pasó por alto? ¿O algo que simplemente no quieren compartir? El misterio se espesa con su silencio. Mientras Occidente publica sus hallazgos, las operaciones chinas en la Antártida son inusualmente calladas. Pero detrás de ese silencio, no paran de expandirse. No paran de perforar más profundo. Pero antes de seguir profundizando, tengo curiosidad. ¿Desde qué rincón del mundo estás viendo este video? Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde cuántos lugares se sigue el misterio antártico. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. El primer gran descubrimiento de China en la Antártida no llegó gracias a un radar de última generación. Tampoco vino del espacio, desde ningún satélite. Vino, literalmente, de los excrementos de pingüino. Sí, has oído bien. En el año 2000, el geoquímico chino Sun Liwang publicó un estudio revolucionario en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del planeta. Mientras el resto del mundo perforaba hielo y martilleaba rocas, él se fijó en algo que todos pisoteaban sin prestar atención: capas de guano congelado, acumuladas durante miles de años en las colonias costeras. Y resulta que cada una de esas capas es como una página de un diario. Registran rastros químicos de la dieta, del comportamiento y, lo más importante, de las condiciones ambientales de cada época. Encajando las capas como piezas de un puzzle, Sun construyó una cronología de las colonias de pingüinos que abarca miles de años. Y los pingüinos, sorprendentemente, resultan ser testigos climáticos de una precisión asombrosa. Cuando la Tierra se calentaba, sus colonias florecían. Cuando el hielo marino cambiaba y la cadena alimentaria se derrumbaba, su población se desplomaba. El guano no cuenta solo la historia de unas aves, cuenta la historia de todo el planeta.
Y aquí viene la parte que te pone los pelos de punta. Ese mismo método reveló declives poblacionales que coinciden con periodos de calentamiento del pasado. Si los pingüinos ya luchaban por sobrevivir cuando las temperaturas subían de forma lenta y natural, ¿qué les espera a ellos y a nosotros, enfrentados al calentamiento rápido provocado por el ser humano hoy? Si crees que este video merece que lo vea más gente, pulsa el botón de hype justo aquí debajo. Cada impulso ayuda a que llegue más lejos. Deja el guano de pingüino a un lado. El próximo hallazgo te lleva a un sitio tan hostil y remoto que es prácticamente otro planeta. Dome Argus, también conocido como Dome A, el punto más alto y helado de toda la Antártida. Una llanura desolada donde el viento corta como una cuchilla y el horizonte se pierde en una blancura absoluta. Allí las temperaturas caen hasta casi 60 grados bajo cero. El simple hecho de mantenerse de pie hace que el oxígeno en sangre se desplome. Te cuesta respirar, te cuesta pensar, cada paso es una batalla contra un frío que se mete en los huesos. No hay un lugar igual en la Tierra. Y fue precisamente allí, en 2004, donde China lanzó su proyecto más ambicioso: perforar hielo profundo para extraer núcleos milenarios que no habían visto la luz en miles de años. Año tras año, perforaron más hondo, más lejos, con equipos que ellos mismos construyeron, diseñados desde cero para resistir aquel infierno congelado donde ninguna herramienta convencional sobrevive. No es solo ciencia, es una declaración de intenciones. Ya no están participando en el juego, lo están liderando. ¿Y por qué son tan importantes estos núcleos de hielo? Por todo. Cada capa encierra pistas diminutas que el tiempo selló con precisión milimétrica. Partículas de polvo que viajaron desde continentes lejanos, burbujas de aire antiguo como CO2 y metano atrapadas como fotografías del pasado, incluso ceniza de erupciones volcánicas de hace miles de años. Es como cortar un bizcocho de 1000 años y encontrar dentro los recibos de cada década, uno sobre otro, sin que nadie haya tocado nada. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. Esos núcleos confirman que la atmósfera terrestre fluctuó de forma salvaje mucho antes de que apareciéramos los humanos. La única diferencia es que aquellos cambios antiguos ocurrieron a lo largo de miles de años, un ritmo que permitía a la naturaleza adaptarse. Hoy estamos presenciando exactamente los mismos cambios, pero comprimidos en apenas unas décadas. Lo que antes tardaba milenios, ahora ocurre mientras ves esta película. No es solo rápido, es aterrador. Y el hielo mismo lo ha demostrado con la frialdad de un testigo que no miente. Revelan algo aún más escalofriante. Durante periodos cálidos del pasado, el nivel del mar subió de forma abrupta, a veces varios metros en un tiempo asombrosamente corto. No fueron procesos graduales, fueron colapsos repentinos. Ciudades como Miami, Lagos y Yakarta podrían enfrentarse a aguas crecientes más rápido de lo que nadie se atrevió a pensar. Si has llegado conmigo hasta aquí, pulsa suscribirte ahora mismo, porque cuanto más profundo excavamos, más increíble es lo que hay bajo el hielo, y no querrás perderte nada de lo que viene. Bajo casi 6 kilómetros de hielo macizo, descansa algo que parece sacado de otro planeta. Una cordillera antigua, intacta, colosal. No es ficción, es lo que los científicos chinos descubrieron en la Antártida Oriental. Las llaman Montes Gamburtsev, pero la comunidad científica les ha puesto un apodo mucho más inquietante: las montañas fantasma. Y no es exagerado, hablamos de picos que superan los 9.800 pies de altura, extendiéndose a lo largo de 750 millas por la tierra más remota del planeta. Y sin embargo, ningún ser humano las ha visto jamás con sus propios ojos. Enterradas bajo una capa de hielo colosal, invisibles, intocables, silenciosas, hasta que China entró en escena. Usando radar penetrante de hielo, imágenes sísmicas y datos satelitales, perforaron esa barrera helada y cartografiaron un mundo entero oculto abajo. Valles largos y estrechos, laderas escarpadas, los restos de fuerzas tectónicas gigantescas que fracturaron y moldearon este continente hace cientos de millones de años.
Pero lo que resulta a la vez fascinante y preocupante es esto. Esas montañas pueden ser antiguas, pero su influencia sigue intacta hoy mismo. A medida que la Antártida se calienta y el hielo empieza a desplazarse, la estructura rocosa que hay debajo determinará la velocidad a la que se derrite. Si el lecho rocoso está lleno de fracturas antiguas y zonas débiles, parte de la capa de hielo podría colapsar mucho más rápido de lo que predice cualquier modelo actual. Lo que haya sido en la oscuridad durante millones de años podría estar dictando silenciosamente el futuro de las ciudades que tenemos encima. Y luego China, junto con sus socios internacionales, hizo algo casi absurdo. Crearon un mapa digital llamado BedMap 2, que muestra cómo se vería la Antártida si todo el hielo desapareciera en un instante. Lo que emergió no fue un páramo plano, es un mundo completamente extraño. Montañas, cañones, valles antiguos que jamás han recibido la mirada humana. Y oculto en ese mapa está el cañón Denman, una grieta gigantesca que se hunde más de 3.400 metros bajo el nivel del mar. Es el cañón terrestre más profundo conocido en la Tierra, más profundo que el Gran Cañón. Y simplemente está ahí, completamente invisible, a menos que le quites el hielo en un modelo informático. Una pregunta rápida para ti. ¿Esta cordillera fantasma es simplemente geología normal o esconde algo mucho más grande? Comenta 1 si crees que es natural. 2 si sospechas que hay más cosas sin contar. ¿Recuerdas aquel mapa BedMap 2, verdad? El que nos mostraba cómo quedaría la Antártida si retiráramos todo el hielo de golpe. Montañas, cañones, valles antiquísimos. Pero hay algo que apareció en ese mapa que los científicos apenas se atreven a mencionar en voz alta. No es una montaña, no es un valle, es un círculo. Oculto en las profundidades de la capa de hielo del este de la Antártida, hay una estructura circular masiva de casi 300 kilómetros de ancho. Para que te hagas una idea, es más grande que muchos países. Y es tan perfectamente redonda que la palabra casualidad no encaja aquí. No pega. Es demasiado exacta. Ningún ojo humano la ha visto. Ningún satélite la ha fotografiado. Lo que la delató no fue la luz, sino la gravedad. La masa de este objeto es tan inusualmente densa y pesada que deforma el campo gravitacional de la propia Tierra. Los satélites que vuelan a cientos de kilómetros de distancia aún pueden sentir su tirón, algo enterrado bajo kilómetros de hielo sólido, y aún así alcanzando el espacio para recordarnos que está ahí. Y aquí es donde la historia se divide en dos caminos, y los dos te helarán la sangre. La primera teoría es una cicatriz, la marca de uno de los impactos más violentos que la Tierra ha sufrido jamás. Un meteorito, o quizás un cometa, con tamaño suficiente para arrancar una herida de 300 kilómetros en la corteza del planeta. Si esto es cierto, lo que yace bajo ese hielo no es una roca cualquiera. Es el vestigio del día en que el cielo cayó sobre nosotros. La segunda teoría suena más científica, pero no resulta más tranquilizadora. Sugiere que la estructura fue esculpida por fuerzas geológicas colosales, operando en lo más profundo de la corteza terrestre, en una época anterior a la existencia del ser humano. Y aquí viene lo que de verdad te pone los pelos de punta. No lo sabemos. De verdad que no lo sabemos. Ni una sola perforación la ha tocado. Nadie ha extraído ni un fragmento de roca de su interior. Está ahí, en silencio, más grande que muchos países, más antigua que la humanidad, completamente indescifrable. En un mundo que creíamos haber medido hasta el último centímetro, donde cada montaña está cartografiada y cada barranco fotografiada, sigue habiendo algo del tamaño de toda una nación justo bajo nuestros pies, y no tenemos la menor idea de qué es. Si resulta ser un cráter de impacto, podría contener pistas sobre una de las catástrofes que casi aniquila la vida en la Tierra. Y si es otra cosa, todavía no tenemos nombre para ello. Pero de lo que no cabe duda es de esto. Lo que yace bajo el hielo antártico no es un bloque de roca muerto, plano e inmóvil, como siempre hemos pensado. Tiene estructura, guarda secretos, y en algunos lugares sigue vivo.
La mayoría imagina que bajo la Antártida solo hay roca congelada y sólida. La realidad es mucho más extraña y aterradora. Resulta que una parte de la Antártida Occidental está sentada literalmente sobre docenas de volcanes activos, pero no los verás entrar en erupción. El peso colosal del hielo los mantiene contenidos, como una tapa gigantesca. ¿Y qué pasa con todo ese calor? Se acumula debajo, en silencio, derritiendo el hielo desde abajo hacia arriba. Por eso zonas enteras de la Antártida Occidental están perdiendo hielo mucho más rápido de lo que predecían los modelos. No se derrite solo por arriba con el calor del sol. Se está deshaciendo desde abajo, como una sartén invisible que nadie puede apagar. Y luego está el monte Erebus, el volcán activo más austral del planeta, asomando directamente entre el hielo. El calor de sus fumarolas talla cuevas auténticas dentro de la masa helada. ¿Y qué encontraron los científicos dentro de esas cuevas? Musgo, algas y secuencias de ADN que no coinciden con ninguna especie conocida en la Tierra. Vuelve a leer eso. ADN que no encaja con nada que hayamos catalogado jamás. Vida escondida en un bolsillo de calor, rodeada por uno de los lugares más helados del mundo. Parece ciencia ficción, pero es real. Pero hay algo aún más profundo. Bajo el continente entero se extiende una red inmensa de ríos y lagos subterráneos, aislados del mundo exterior durante millones de años, fluyendo en oscuridad absoluta bajo una presión aterradora. El mayor de todos es el lago Vostok. Se extiende unos 250 kilómetros, más ancho que Bélgica, enterrado bajo kilómetros de hielo sólido. Y el detalle que te hiela la sangre, lleva sellado bajo ese hielo entre 15 y 25 millones de años. La luz del sol jamás lo ha tocado. El aire exterior jamás ha entrado. Ese lago ha descansado en oscuridad absoluta durante más tiempo del que la humanidad ha existido sobre la Tierra. Y Vostok no está solo. Los científicos han identificado casi 700 lagos subterráneos esparcidos por toda la Antártida, muchos conectados por ríos subterráneos que fluyen a través de grietas en la roca. El agua se acumula hasta que la presión revienta, y miles de millones de litros se precipitan bajo tierra a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de días. Cuando ocurren esas inundaciones subterráneas, toda la superficie del hielo encima se hincha y luego cae varios metros. Esta tierra que creíamos inmóvil está viva, respira, se mueve. Y entonces están las cataratas de sangre. En un valle remoto de la Antártida Oriental, un arroyo de líquido carmesí brota de la base de un glaciar, tiñendo el hielo blanco de rojo. Cuando los primeros exploradores lo vieron en 1911, se quedaron atónitos. Nadie podía explicar ese color rojo. La explicación es más extraña que cualquier teoría que imaginaran. Las cataratas de sangre provienen de una fuente antigua de agua salada, el doble de salada que el océano, atrapada bajo el hielo durante millones de años. Cuando esa agua entra en contacto con el aire, el hierro que contiene reacciona con el oxígeno y se vuelve rojo casi al instante. Parece sangre, pero en realidad es una señal química de un mundo misterioso que sigue activo bajo el hielo. Y son precisamente zonas ricas en hierro como estas las que los equipos geológicos chinos vigilan con atención. Porque donde hay minerales abundantes, podría haber yacimientos de recursos preciosos ocultos, y eso nos lleva a la parte de la historia que casi nadie quiere contar. Antes de revelarlo, haz tú mismo una predicción. Para 2048, ¿se romperá la prohibición de minería en la Antártida? Deja tu pronóstico abajo y comprueba si aciertas. Aquí es donde la ciencia choca de frente con el poder, y donde todo se vuelve realmente inquietante. Imagínate un continente entero convertido en zona neutral. En 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico, un acuerdo histórico que convertía aquel territorio helado en un espacio dedicado exclusivamente a la paz y a la investigación científica. Nada de ejércitos, nada de disputas territoriales. Un refugio para la ciencia en el fin del mundo. Parecía casi utópico, el lugar más inhóspito del planeta reservado para el conocimiento, no para la conquista. Durante décadas,
Ese marco mantuvo a raya las ambiciones de las grandes potencias. La Antártida quedó como una especie de museo natural congelado, intocable, sagrado. Pero la protección más fuerte llegó después. En 1991, el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente añadió una cláusula decisiva: prohibición total de minería y extracción de recursos minerales. Durante décadas, ese marco legal ha mantenido a la Antártida a salvo de la codicia comercial. Y funcionó. Las multinacionales miraban hacia otro lado, los gobiernos respetaban la valla, y el continente quedaba protegido. Y aquí viene el detalle que casi nadie menciona en voz alta. A partir de 2048, los países firmantes del tratado pueden solicitar una revisión formal de la prohibición minera. No significa que vayan a empezar a excavar automáticamente. Cualquier cambio requeriría un consenso internacional amplio. Pero 2048 es la primera vez que la prohibición actual se puede cuestionar. Y esa fecha se acerca más rápido de lo que crees. Piénsalo. Quedan poco más de 2 décadas para que la puerta que ha mantenido cerrada la mayor reserva natural del planeta pueda empezar a abrirse. Y cuando esa puerta se mueva, aunque sea 1 centímetro, las consecuencias serán irreversibles. Construir estaciones de investigación operativas todo el año, pistas de aterrizaje, cadenas de suministro y programas científicos a largo plazo en uno de los entornos más hostiles del planeta lleva décadas. No es algo que improvisas en un par de veranos. Mantener una presencia continua consolida la influencia y la experiencia de un país en las negociaciones del tratado. Y realizar los estudios geológicos necesarios para entender qué hay debajo del hielo requiere años de trabajo paciente y metódico. Perforando, midiendo, cartografiando en silencio. Por eso algunas potencias ya están expandiendo sus operaciones ahora mismo. Los cimientos para cualquier debate futuro ya se están colocando. Y no es paranoia, es estrategia a largo plazo. Quien tenga los datos, la infraestructura y la experiencia cuando llegue 2048, estará en posición de influir en lo que ocurra después. Los que lleguen tarde a esa mesa de negociación lo harán desde una posición de debilidad. Mira a China. En febrero de 2024, inauguró la estación Qinling, su 5ª estación de investigación antártica. La completaron mucho más rápido de lo que los observadores anticipaban, y está diseñada para operar durante todo el año. Una 6ª estación ya está en proyecto. Cada nueva base permite a China ampliar su capacidad operativa sobre una zona mayor del continente, recopilar más datos científicos y mantener presencia continua durante el duro invierno antártico, cuando muchas otras naciones reducen sus operaciones al mínimo o se marchan directamente. Mientras el resto del mundo recoge sus equipos y espera la primavera, China se queda. Y cada invierno que aguantan ahí es un invierno más de datos, de control, de presencia silenciosa pero implacable. Y luego está Rusia, moviéndose con la misma agresividad. Está realizando estudios sísmicos a gran escala en aguas antárticas, usando técnicas idénticas a las que emplea la industria del petróleo y el gas para mapear estructuras subterráneas. No es ciencia pura, es prospección con disfraz académico. Además, Rusia mantiene reclamaciones territoriales históricas sobre la Antártida. Esas reclamaciones están suspendidas bajo el tratado, sí, pero nunca han sido abandonadas formalmente. Siguen ahí, dormidas, esperando el momento adecuado para despertar. Y aquí es donde la geología lo cambia todo. Hace cientos de millones de años, la Antártida no era un bloque de hielo aislado. Formaba parte de Gondwana, un supercontinente que también incluía Sudamérica, África, la India y Australia. Y esos continentes hoy contienen depósitos masivos de carbón, petróleo, hierro, cobre, oro y minerales de tierras raras, los materiales esenciales para la tecnología moderna, la industria y la transición energética. Si la Antártida comparte la misma geología que sus vecinas de Gondwana, y todo indica que la comparte, lo que hay bajo ese hielo podría ser uno de los mayores tesoros minerales del planeta. Las tierras raras están en los coches eléctricos, los smartphones, los sistemas de defensa avanzados y los equipos de energía renovable. En la actualidad,
China controla aproximadamente el 60% de la producción global de tierras raras y una cuota aún mayor de capacidad de procesamiento. Cualquier región con potencial geológico similar se convierte automáticamente en objeto de interés estratégico intensísimo. Y si hablamos de un continente entero sin explotar, lo que está en juego es astronómico. Los datos de los estudios y los modelos geológicos sugieren que podría haber recursos significativos de petróleo y gas bajo las aguas antárticas, junto con zonas ricas en minerales en el propio continente. Y ahora mismo, en 2026, ni uno solo de esos recursos puede ser extraído comercialmente. Todos están protegidos por la ley internacional. Pero esa protección no está garantizada para siempre. Si has llegado hasta aquí, es que de verdad te importa. No te quedes solo en el botón de like. Pulsa también Hype. Solo te lleva unos segundos, pero ayuda a que este video llegue mucho más lejos.